Buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar sobre el aparato de Golgi, ligandos y barrera placentaria. El aparato de Golgi lo podemos encontrar en las células y su función es la de procesar, empaquetar y secretar sustancias a la célula. Trabaja como línea de montaje y recibe proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi está formado por sacos de membrana de forma discoidal y se encuentra en el núcleo celular. Las proteínas ingresan al aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de las cisternas. El aparato de Golgi está conformado por una serie de cisternas que pueden ser curvas o aplanadas en la membrana. A esto se le conoce como apilamiento de Golgi o cis. Posterior a esto, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar tipos de vesículas. Y los tipos de vesículas son vesículas secretoras y vesículas de almacenamiento o lisosomas. Las vesículas secretoras llevan proteínas al exterior de la célula para que éstas sean liberadas, y las vesículas de almacenamiento son proteínas que permanecen en el citoplasma hasta el momento de ser exportadas. En su estructura, el aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adorsadas que se clasifican según su posición y su función. En la cisterna cis se encuentra más próxima al aparato endoplasmático rugoso, en la cual recibe vesículas de transición que contienen las proteínas para que éstas sean transformadas. Cisternas intermedias. Las cisternas intermedias son aquellas que se encuentran en una zona intermedia del aparato de Golgi, que están entre la cisterna cis y la cisterna trans en el paso de las vesículas. En la cisterna trans se encuentra en dirección a la membrana plasmática y está ligada al retículo endoplasmático liso. Es aquí donde las vesículas de transporte salen y actúan de distintos lugares del organismo. Ahora hablaremos un poco del citoesqueleto. El citoesqueleto está compuesto de una membrana plasmática, de un retículo endoplásmico de microtúbulos, contiene mitocondrias, ribosomas y microfilamentos. Para empezar a ver el citoesqueleto, primero veremos su estructura. El citoesqueleto es un organelo que ayuda a la célula a mantener lo que es su estructura, para que ésta no se deforme. Empezaremos hablando un poco de los microtúbulos. Su función. Los microtúbulos ayudan a darle la forma a la célula. Además, también son asociados con la habilidad de que la célula se pueda mover de un lugar a otro. Los microtúbulos son filamentos muy largos y están formados por la proteína tubulina. Los microtúbulos también son estructuras huecas. Estos tienen una forma de tubo y miden alrededor de 25 nanómetros. Estos se extienden desde la célula, desde adentro hasta los cilios o flagelos. Estos también son componentes que su mayor importancia en el citoesqueleto es que puede formar asociaciones estables. Este tipo de filamentos son indispensables únicamente para la célula eucariota, ya que nacen desde pequeñas estructuras llamadas centriosomas. De ahí se extienden a lo que son los bordes de la célula, en contraste con los filamentos intermedios, que se extienden por todo el ambiente celular. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen una clasificación, que son los filamentos intermedios de queratina, pimentina, neurofilamentos y por último láminas nucleares. Para que se forme un filamento de queratina es necesario que haya un pequeño fragmento de queratina. Después de esto llegará una queratina básica y una queratina neutra. Estos se van a compactar y me van a dar un monómero. Después de este monómero me va a dar un dímero. Posterior a esto habrá un tiempo de espera para que otro monómero me pueda formar a otro dímero. Estos dos dímeros se van a compactar y me van a terminar
formando un tetrámero. Después de esto se van a necesitar 4 tetrámeros para poder formar un protofilamento. Después de este protofilamento se van a necesitar otros 4 protofilamentos para que me formen una protofibrina. Los neurofilamentos se van a encontrar en lo que son las neuronas y los axones. Estos son parte del sistema nervioso central y en su pequeña porción también son parte del sistema nervioso periférico. Después tenemos a los gliofilamentos. Estas, pues como su nombre lo dice, son células de la glía y estas me van a proporcionar movimiento, flexibilidad y estabilidad a lo que es el astrocito. Ahora hablaremos de las citoqueratinas. Estas están compuestas tanto por queratinas ácidas y básicas. Se encuentran en lo que son todas las células epiteliales y esta va a proteger a las células epiteliales del estrés mecánico, es decir, les va a proporcionar elasticidad y las va a proteger de lo que son accidentes. Únicamente estas células no se van a encontrar en lo que es el cristalino del iris y lo que son los endotelios. Tenemos los filamentos de Deslina, que dan soporte celular y también aportan lo que es la unión celular. Como ya lo habíamos mencionado antes, estas las vamos a encontrar en lo que es el músculo liso y estriado. Los filamentos de Deslina le van a dar soporte y estructura a lo que es la célula. Más sin embargo, estos filamentos no van a intervenir en el soporte muscular. Es decir, que este filamento solo me va a proporcionar lo que es la interconexión celular. Después tenemos los filamentos de vimentina, que se van a encontrar dentro de las células mesenquimales, epiteliales y de Schwann. Y estas me van a aportar lo que es un soporte y estructura de la célula. Ahora tenemos los filamentos de periferina, que estos me van a rodear a las células del sistema nervioso periférico. Ganglios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos, y su función solamente es estructural. Y por último tenemos a las láminas nucleares, que se van a dividir en A, B y C. Estas mismas láminas me van a formar a los dímeros, que van a formar redes que da lugar a una malla que se va a formar encima del núcleo. Esta malla va a proporcionarle cierta firmeza al núcleo para que éste tampoco se deforme ni aplaste. Ahora tenemos los filamentos de periferina, que estos me van a rodear a las células del sistema nervioso periférico. Ganglios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos, y su función solamente es estructural. Y por último tenemos a las láminas nucleares, que se van a dividir en A, B y C. Estas mismas láminas me van a formar a los dímeros, que van a formar redes que da lugar a una malla que se va a formar encima del núcleo. Esta malla va a proporcionarle cierta firmeza al núcleo para que éste tampoco se deforme ni aplaste. Ahora hablaremos acerca del transporte a través de la membrana. Este es un pequeño ejemplo de lo que veremos más adelante. Existen realmente dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo, que más adelante se van a ir subdividiendo o subclasificando. El pasivo es el que no necesita energía ATP y su objetivo es alcanzar una equivalencia, mientras que el activo, este sí me va a consumir energía ATP y su capacidad es que podrá pasar sin ningún problema a través de la membrana. Esto a su vez tiene dos clasificaciones, ya que puede ser libre o mediado. El libre no requiere ninguna proteína para que lo regule, mientras que el mediado, como su nombre lo dice, necesita ser mediado o regulado por una proteína. Primero hablaremos del transporte pasivo. Este puede ser mediado o puede ser libre. En este caso tenemos ejemplo la ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo en donde se mueven las moléculas de agua. Este se va de mayor cantidad a lo que es menor cantidad. La función de la ósmosis es mantener bien hidratada a la célula, pero ¿cómo se protege la célula para evitar que el soluto entre en mayor medida? Bueno, la célula se protege a través de 3 facciones. El primero es el número de partículas osmóticamente activas que se encuentran en el interior de la célula. El segundo es la osmolaridad del líquido extracelular. Y el último es la permeabilidad de la membrana celular. Ahora hablaremos acerca del comportamiento de la célula animal en distintas porciones osmóticas. Primero tenemos lo que es la solución isotónica, que es una solución de volumen celular no variable. Después tenemos la solución hipotónica, que es una solución de volumen celular que aumenta.
Y después tenemos la solución hipertónica, que es una solución también de volumen celular, pero esta disminuye. Ahora tenemos la difusión simple o libre, que es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas. A través de este sistema solo pueden pasar lo que son ya las mencionadas y el oxígeno, el dióxido de carbono y solutos liposolubles. Ahora hablaremos del sistema o del transporte activo. Como anteriormente ya lo hemos mencionado, este tipo de transporte necesita de ATP y una proteína, es decir, una ribosa, adenina y 3 grupos de fosfato. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía, dado que el movimiento se hace en contra de un gradiente. También podemos denotar de una de las principales características de las proteínas es que contiene una actividad de ATPasa. Y por último, o comúnmente, se va a dividir en lo que son 3 tipos de transporte, que son los uniportadores, los antiportadores y los sinportadores. En el primer grupo podemos observar que las proteínas pueden transportar una molécula a un solo lugar. En el segundo, esta proteína puede transportar 2 moléculas, pero una la va a llevar hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro y hacia afuera, es decir, una en cada sentido contrario de la otra. Y en el último podemos observar que estas moléculas son transportadas en un mismo sentido, pero ya no va a ser una, sino 2. Tenemos también el transporte pasivo mediado, este tipo de transporte celular donde se necesita la presencia de un carrier o también llamado proteína integral, para que la sustancia pueda atravesar la membrana. Ahora hablaremos acerca de otro tipo de transporte, que es el transporte primario. También es conocido como bomba de sodio o potasio. En este se requiere un consumo energético, es decir, del ATP. Este está acoplado directamente con lo que es el movimiento del soluto y el transportador. Transporte activo o secundario, también conocido como cotransporte. Este es un transporte de sustancias que normalmente no atraviesan lo que es la membrana, tales como los aminoácidos y la glucosa. Y por último, tenemos el transporte mediado por vesículas. En este tipo de transporte, las sustancias pueden atravesar la membrana también sin ningún problema. En este tipo de transporte se ve intervenido por la endocitosis, que es meter sustancias del exterior al interior, en donde también se verán incluidos la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es donde se mete un soluto y va a rodear toda la vesícula. Y la pinocitosis se ve en que la vesícula va a encapsular al líquido y lo va a meter al interior de la célula. Receptores membranales, ligandos. Son moléculas que actúan como señaladores intracelulares. Pueden ser de naturaleza variada y estos pueden ser lo que son los péptidos, las proteínas, la angiosina y la insulina. Los ligandos atraen la señal para que se pegue a una célula y ésta se pueda transmitir a otra célula. Los ligandos pueden ser hidrosolubles y liposolubles. Como otros ejemplos están los aminoácidos, los nucleótidos, los iones y los gases. Una vez liberados los ligandos, viajan y encuentran otra célula llamada diana, que en esta es donde se va a unir. Ahora hablaremos de los tipos de receptores, que son de 2 tipos, que son los de superficie y los intracelulares. Los de superficie que se encuentran incrustados en la membrana y son de proteínas transmembranales. Y los intracelulares que son de 3 tipos, que es de citoplasma, dentro del núcleo y receptores nucleares. Receptores de superficie, que su principal característica es que ya no necesita estar dentro de la membrana, puesto que ésta ya se encuentra en la membrana. Este puede ser con peso molecular alto, hidrosoluble o liposoluble y necesita de un segundo mensajero. El receptor intracelular es movible y no necesita
de un segundo mensajero. Es de bajo peso molecular y liposoluble. El ligando se une a un receptor y si se encuentra en el citoplasma, ambos entran al núcleo. Receptores de superficie. Son proteínas que están ancladas a la membrana. En estas se unen al ligando y es parte del exterior de la célula. Ahora hablaremos acerca de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura muy compleja y está constituida por las células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. Ahora hablaremos acerca de las partes de dicha barrera. Esta barrera tiene astrocito, pericito. Por dentro podemos encontrar lo que es el capilar, células endoteliales recubriendo a lo que es el capilar, tiene la neurona y los pies terminales. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente, que vuelve impermeable lo que es la pared interna del capilar. Una de las principales funciones de la barrera hematoencefálica es que solo deja pasar a las sustancias que son liposolubles, es decir, que las sustancias que son hidrosolubles nunca va a permitir que éstas puedan pasar, excepto si la célula lo requiere, como por ejemplo la glucosa. Ahora, como ya antes mencionamos, parte de la barrera hematoencefálica es el astrocito. El astrocito son células localizadas en el sistema nervioso central, que se localizan principalmente en lo que es el encéfalo y la médula espinal. Su función es mantener un equilibrio químico, es decir, la homeostasis. También va a filtrar y va a limpiar la sangre para que así pueda nutrir a la neurona. Es importante mencionar que también una neurona siempre tiene que estar unida a un astrocito para que el astrocito, como ya lo acabamos de decir, pueda alimentarla. También otra de las funciones del astrocito es la formación de barreras del sistema nervioso central. Ahora hablaremos acerca de la transcitosis. La transcitosis es mediada por una vesícula. Este tipo de transcitosis es un tipo de endocitosis, pero para que la vesícula se cree es necesario que los receptores membranales se activen, mientras que la clatrina podrá permitir que se forme esta vesícula. Si esto no se activa, la vesícula nunca podrá formarse. Es importante señalar que si una sustancia llega al líquido cefalorraquídeo o líquido intersticial, pasará directamente al sistema nervioso central sin necesidad de pasar por este proceso de transcitosis. Ahora hablaremos de los pericitos, que junto con los astrocitos pertenecen a las células de la glía. Los pericitos son células en forma de araña, con prolongaciones citoplasmáticas que van a recubrir el capilar. Una vez dicho esto, hablaremos de los transportes que están implicados en la absorción de sustancias del cerebro, que está el transporte pasivo, que es por difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que es un transporte mediado por los portadores, receptores, absorción y transporte activo de salida. Empezaremos con el transporte mediado por portadores. Los portadores están restringidos por la membrana. Este transporte transporta lo que son moléculas relativamente pequeñas a través de lo que es el endotelio. Son usadas para facilitar el paso de los nutrientes, la exosa, los aminoácidos, el nucleósido, a través y para el cerebro. También tenemos el transporte activo de salida. Este es un tipo de transporte funcional que restringe la captura de ciertas sustancias y moléculas hacia el cerebro, en donde se ve intervenido por la glucoproteína P. Y por último, tenemos el transporte mediado por los receptores, que este proceso es iniciado principalmente por la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este va a depender de lo que es la energía y es saturable. Los receptores aquí son capaces de transportar moléculas grandes como lo son las proteínas, y lo que son las moléculas pequeñas deben tener un peso inferior de 600 daltons para poder atravesar esta membrana. Ahora hablaremos sobre la barrera placentaria. Placenta. La placenta es un órgano que se desarrolla durante la gestación de las hembras. Esta es una masa esponjosa que está adherida al útero, a través de la cual se establece un intercambio de oxígeno. Al momento de realizarse la fecundación, la placenta aparece y durante los 9 meses se ve
agrandada. La placenta es responsable de transmitir nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé, así como la eliminación de los desechos. Además, la placenta produce la hormona gonadotropina cariótica. La membrana interna llamada amnios contiene el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana exterior llamada corión contiene el amnios y es parte de la placenta. Funciones de la placenta. Metabolismo placentario. La placenta, especialmente al principio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos, que actúan como una fuente de nutrientes y energía para el embrión y el feto. Otras de sus funciones son de transporte y secreción endocrina. El intercambio de gases. El intercambio de gases como oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, se realiza por difusión simple. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto. La competencia inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente en el primer trimestre, como las inmunoglobinas, que permanecen casi en su totalidad a las inmunoglobinas G maternas. La placenta es una barrera celular muy compleja y está derivada biológicamente de los tejidos fetales y maternos, que atraviesan la barrera a través de la circulación fetal. La concentración de fármacos y de sus metabolitos en circulación fetal es equilibre a la concentración en la sangre materna. Los fármacos pueden afectar al feto cuando se utiliza a lo largo de la gestación y también cuando se emplean al momento del parto. Su administración, sobre todo en el primer trimestre de la gestación, puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico. Si se administra en etapas avanzadas de la gestación, producirá sobre todo alteraciones y en ocasiones los fármacos administrados a la madre pueden afectar al feto. Los fármacos atraviesan por difusión simple. Los fármacos con peso molecular inferior a 600 pasan fácilmente, pero los fármacos que tienen una superioridad de 1000 difunden con dificultad. Y por último, los analgésicos inhalados también pueden cruzar la membrana placentaria y esta puede afectar a la respiración del feto en la utilización durante el embarazo.